Yo creo que eso ya de la charla o ve para hablar contigo de hombre a hombre ya va desapareciendo, ¿no? Los padres modernos tal vez ya no lo hacen, pero en su momento pues era lo típico, ¿no? Que cuando ya estaba a cierta edad el papá lo cogía al varón, la mamá cogía a la niña para darle las instrucciones de qué, del mundo, de cómo es lo que más les preocupaba a ellos, ¿no? Hola a todos y bienvenidos a Neurocast, el podcast de Sinopsis. Soy Tony Espinosa, un neuropsicólogo apasionado por la salud mental, y el día de hoy, en esta ocasión, contamos con la presencia del doctor Germánico Zambrano, sexólogo, psiquiatra, que también está sumamente implicado en todo lo que tiene que ver con la neurodiversidad. El día de hoy vamos a hablar con el doctor Germánico sobre la importancia de los temas de sexualidad, tanto en niños como en adolescentes con trastornos del espectro autista, que me imagino es un tema que a muchas de las personas, familias y personas que trabajan con niños o adolescentes o adultos con TEA tendrán un sinnúmero de preguntas. Gracias por la invitación, por aceptar la invitación el día de hoy acá, doctor Germánico. Es un gusto poder contar el día de hoy con usted. Muchas gracias, y empezando por felicitarlo pues, a ustedes, a Neuroinnova, por esta iniciativa, pues, y al público que escucha también, ¿no? Hacer un alto en sus actividades y dedicarle un tiempito para tener un mejor conocimiento de la sexualidad en general, no solo para este grupo de niños o de personas del espectro autista, sino para todos los seres humanos. Es algo fundamental, algo que define, que complementa, que te armoniza en tu personalidad. Sin eso, realmente no hay posibilidad de salud mental, porque la salud mental incorpora todos estos elementos, y la sexualidad es algo connatural que debería contribuir para el bienestar de los seres humanos. Por supuesto, desde niños, los jóvenes lo va a ser un poco más complejo entender, y también para sus padres cómo llegar a ellos con un mensaje oportuno, no solo de información, no es formar y cambiar actitudes a veces muy negativas que ha habido frente a la sexualidad, muy misteriosas, o que la adquieren pues la información generalmente los otros chicos. Y también imagino este grupo puede caer en manos más bien de la pornografía, ¿no? Porque es tan fácil ahora a través de su celular, su computadora, llegar a estos sitios, o cuando lo comparten a veces con otros amiguitos de su misma edad, va a llegar una información totalmente distorsionada. Y por eso insistimos también que los padres y los tutores, profesores, maestros, deberían ellos como vacunar, es una especie de vacuna y generar anticuerpos de información para que más tarde, cuando venga esta infección, que es el exceso de información. Ese exceso de información, especialmente de desinformación en la esfera sexual, que puede ser muy grande y terrible, afectando seriamente la personalidad de ellos. Entonces sí, hay que tener ciertos cuidados, ciertas precauciones especiales con ellos. Pero igual, o sea, las normas internacionales de las sociedades de educación sexual mundial, y específicamente una de las más importantes se llama CIECOS, el Consejo de Información y Educación Sexual de los Estados Unidos, te da una serie de pautas, ¿no?, de cómo debería ser la educación sexual. Y más que nada que los padres, vas a tranquilizarlos porque están muy angustiados. A mí no me enseñaron, doctor, ¿yo qué voy a hablar? No, no se trata de que usted sea un experto. Hay cosas fundamentales, o sea, lo básico, lo más importante lo aprende con el ejemplo. Entonces usted no tenga miedo de que no voy a saber qué decirle. Usted va a saber, y lo poco que no lo sepa, ser sincero, no andar con mentiras con los niños, ni callan, ¿no? El niño debe ser la información adecuada a su edad y debe ser objetiva y realista. Usted le dice algo que no es tan así como para asustarlo, para que más bien se prevenga de eso, el niño va a creer que él está mintiendo en todo, o el adolescente, y después queda desautorizada su palabra. Esto que usted está diciendo es realmente importante, es fundamental, es clave, ¿ok? Hablar de la sexualidad no es un tabú, ¿no? Hablar de un tema tan natural en nuestra vida no debe ser un estigma, no tiene nada de malo. Muchas veces estigmatizamos temas que de pronto por la cultura creemos que podrían tener algo de malo o algo de pecaminoso. Exacto. Pero la sexualidad no es hablar exclusivamente ni de los genitales ni del sexo,
solamente. Es que hay que hablar de la sexualidad de una manera muy integral. La sexualidad implica muchas otras áreas, aparte de los genitales. Entonces, cuando nos preguntan los niños sobre la sexualidad, muchas veces los padres se asustan porque piensan que de una vez les van a hablar sobre el sexo. Y no es necesariamente hablar sobre una relación sexual la que piden los niños información. Más importante, como le decía, es el ejemplo de los padres, ver el amor. De nada les serviría escuchar una conferencia interesantísima sobre el amor, sobre la fidelidad, sobre la lealtad, si en casa ve todo lo contrario. Es el papel de los padres, es el ejemplo, y saber que usted es el principal educador. No, es que yo lo he puesto en el mejor colegio. Lo estoy mandando acá a Neuroinnova. No, usted no se lave las manos solo con eso. Colegio, la mayoría no están ni siquiera preparados para darle esa información. Muy pocos realmente tienen a nivel piloto cuestiones muy puntuales. La principal educación y la formación, como le decía, en actitudes y en valores que van a cambiar comportamientos, se los va a dar usted como el padre o la madre de estos niños. El profesor también tiene un papel fundamental como modelo. Entonces esperamos y que sepan, pues entonces los padres, usted es el primer educador y que no puede derivar su responsabilidad a otras personas, y no se angustie, como le decía, no es que necesita ser un experto para pocas cosas que a lo mejor el niño o el adolescente le pregunte y usted no lo conozca. Usted puede con toda sinceridad decir, desconozco esto, lo vamos a leer y una próxima vez. Genial. Yo creo que eso ya de la charla o ve para hablar contigo de hombre a hombre ya va desapareciendo, ¿no? Y eso, los padres modernos tal vez ya no lo hacen, pero en su momento pues era lo típico, ¿no? Que cuando ya estaba a cierta edad, el papá lo cogía al varón, la mamá cogía a la niña para darle las instrucciones de qué, del mundo, de cómo es lo que más les preocupaba a ellos, ¿no? De pronto podemos hacer un trabajo desde la misma niñez, si podemos empezar hablando de la misma niñez, sin la necesidad de esperar a que llegue la etapa de la adolescencia. Claro, las debemos plantar valores. De las pautas mundiales sobre esta temática es llegar con la información un poco antes, porque lo que sucedía hace unos 30 años atrás, que la información llegaba tarde, o sea, cuando el chico ya había empezado sus primeras relaciones sexuales, etc. Entonces ahora es preferible adelantarse un poco en cuanto a todos los aspectos importantes que debe conocer, y no es solo, como les decía, que no se enferme, no se infecte de esta enfermedad de transmisión sexual o que no quede embarazada. No, es mucho más complejo, ¿no? Para que entienda todos los aspectos afectivos, relacionales, de la intimidad que se genera, del vínculo tan intenso que puede llevar pues una interacción humana a nivel ya sexual e íntimo con otro ser humano. Entonces uno de los consejos le decía, primero, que la información preferible dársela antes. Más aún que las niñas ahora están empezando a menstruar a 9, 10 años. Tenía que haberle llegado la información, no a los 11, 12 o 14 años que se les estaba explicando sobre este tema, por ejemplo, de la menstruación de la niña. Y entonces a los varones y también a las niñas esta información es gradual, o sea, poquito a poco. Primero con el autocuidado de su propio cuerpo, con la privacidad, con la sensibilidad erótica propia de esta edad, entenderla, que los padres pues no castiguen al niño o a la niña porque lo ven que se está tocando sus genitales. Son etapas que va a ir enfrentando. Está bien orientado, pues va a ser un proceso, ¿no? Que en los niños acá especiales también se va a dar. Entonces hay que tener mucho más una metodología para abordar de la manera adecuada. Parece que no lo vean pues como una cuestión tabú, algo vergonzoso, pero también aprendan desde ya a saber los límites de lo privado y de lo público. O sea, una cuestión es que tú a nivel privado te puedes estar tocando, acariciando a través de la autoestimulación, pero eso no lo vas a hacer a nivel público. Entonces, enseñarle eso de una forma... Esto es uno de los primeros sustos que hacen los padres, ¿no? Los padres vienen angustiados, doctor. ¿Qué hago? Se está tocando. ¿Qué hago? Es una parte normal del autodescubrimiento de su propio cuerpo, saber también que va a ir él adquiriendo su identidad sexual, su orientación y su identidad sexual, va a empezar a manifestarse desde esas tempranas edades, y los padres están ahí pues para reforzar, o sea, saber que el niño o la niña se sienta contento, se sienta que pertenece a ese género, a esa orientación, a esa sexualidad, verla como parte integral del desarrollo de la sexualidad. Y otro de los consejos prácticos que nos da pues esta Organización Internacional de Sexualidad, buscar los momentos oportunos. Estábamos viendo una película y justo una escena en medio de violencia sexual.
es oportuno para hablar. ¿Qué opinan ellos? A veces ni siquiera el padre adelantar criterios, decir, estuvo mal, no. ¿Qué opinas tú de eso? O con cualquier otro pretexto, de la amiguita que salió embarazada, por ejemplo. ¿Qué opinan los chicos? Es momento de que uno debe encontrar la oportunidad y no es que busque esperar, ya le digo, esa charla especial. Hoy día vamos a hablar como dos adultos, de igual a igual, ¿no? O temas raros que uno cree que ya no se da, pero todavía usted escucha que llegan a la consulta pues de padres muy liberados que los llevaron a los hijos a los prostíbulos. Todavía, yo creí que eso era nada más de mi época, ¿no? Todavía hay padres que creen que lo van a vacunar y contra la homosexualidad, porque todavía tienen mucha fobia, creo que dicen, no, ya tengo apertura, no me hago lío con eso. Pero cuando ya ellos en sus propias vivencias, en su propio hogar, les coge alguna duda, enseguida a estas conductas que por supuesto decimos que son inadecuadas e imprudentes, que usted esté forzando a su hijo a empezar tan precozmente, cuando la educación... Tanto que podría resultar esto traumático. Así es, cuando la educación sexual moderna más bien te advierte, no por cuestiones morales o éticas o religiosas, sino por una cuestión más bien de orden psicológico, que no se apuren, que no se precipiten a empezar en la vida sexual. El sexo es maravilloso, es lo máximo, es intenso, pero te va a generar unas emociones, unas sensaciones tan intensas que a lo mejor no estás tan preparado y vas a confundir, por ejemplo, el placer. O sea, tuve un multiorgasmo y por lo tanto estoy enamorado y me voy a vivir, me cambio al departamento a vivir con él o con ella. O sea, te confundiste de las cosas. O sea, no has evolucionado lo suficientemente y cómo te vas a mezclar con otro ser humano que también está en ese proceso. O sea, dos perdidos y confundidos, ¿a dónde van a llegar? Entonces, la insistencia es, a ver, espera un poquito, entre más madures en tu personalidad, vas a ir buscando realmente las cosas de forma adecuada. También les hacemos a ellos reflexionar, ¿no? Una serie de preguntas. ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Para quién? ¿Vale la pena esa persona? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Por qué? Para darle gusto al otro. ¿Sí? Entonces, los chicos deberían realmente, y chicas, replantearse, ¿no?, estos aspectos. Y los padres, al llegar con el mensaje, también ser pues, muy prudentes, ¿no? Y que también sepan que es un poco incómodo al principio hablar de estos temas, o sea, no es tan fácil. Y también aquí con los padres, ¿no? En general, no esperar a que el niño haga la pregunta, porque la gente dice, no, espera, empiezas a hablar del tema cuando ella te pregunte, o ella ya te pregunte, no tiene que esperar usted desde muy pequeño, desde hablar, le digo, con propiedad de sus partes genitales, de la privacidad, del autocuidado de su cuerpo, que nadie debe estarlo tocando, salve las personas que usted mismo autoriza, y los contextos. Y es más difícil si para un niño que no tiene problemas de autismo es complejo llegar y explicar y que el otro te entienda y sepa cuándo debe y cuándo no debe, por ejemplo, permitir que el médico, por ejemplo, le examine, ¿no? O sea, lo sea más complejo. Entonces, acá con más paciencia, con más tino, con dibujitos y de forma, como diríamos, repetitivamente, seguir insistiendo en eso, no de forma obsesiva, que el niño también o niña se asuste y todo crea que todo el mundo pues, va a abusar de ellos, tampoco dramatizando o a generarle pues, un verdadero trauma. Entonces, esa es la manera como decimos que no deben esperar a que ya el niño pregunte, porque a lo mejor ya te pregunta cuando es muy tarde, ya te hace preguntas muy sofisticadas, ya de detalles, tanto porque está viendo algo medio raro por ahí, sea por la pornografía, sea por los amigos, por los parientes, o los otros niñitos por sus juegos, puede darte ya preguntas muy complejas que indica que ya está teniendo alguna actividad de que debe alertar a los padres, en realidad. De repente por el niño ya con cuestiones más específicas, ¿no? Al menos a nosotros, debido a la consulta, ya nos llegan casos tal vez extremos de niños que ya están teniendo juegos sexuales, niños de 5 o 6 años, pero con actividades ya de penetración y ciertas hasta perversiones sexuales. Me acuerdo un niño que consultó de 10 años, la mamá, o de 9, que le pedía a la compañerita sexual que se orinara al momento que hacían el acto sexual. Entonces es una parafilia, llamamos nosotros, de una patología de personas que se sienten excitadas. Eso lo está viendo en algún lado.
Eso no es que por generación espontánea eso alguien le hizo o en algún lado vio, porque eso no es para la creatividad o la novelería de un niño que descubre esas cosas raras. Sí. Usted con esas advertencias, cuando el niño no quiere darle un besito al abuelito, al tío, al pariente, tenga un poquito de cuidado porque por algo el niño está rechazando. Tenga mucha alerta porque a veces pueden estar pasando cosas raras, entonces escúchelo, ¿no? Sepa siempre que no lo va a castigar usted porque él cuente, que siempre le diga a usted las cosas que están pasando, o sea, tenerlo en ese aspecto muy educado de esos aspectos. Así es, así es. Tenemos que tener en cuenta que los niños ya tienen un nivel de vulnerabilidad por el hecho de ser niños. Y la otra vulnerabilidad que en este caso estamos tratando son las discapacidades o los trastornos del neurodesarrollo que pueden afectar más los procesos de comunicación. Por ejemplo, si un niño que tiene autismo tiene un problema de la comunicación, tal vez se le dificulte más poder explicar lo que está viviendo y eso lo replica más bien de manera... Comportamientos agresivos, baja de rendimiento académico, o sea, problemas para dormir, temor a quedarse solo, nunca tenía temor de quedarse solo, ya no quiere ir a tal sitio, no le gusta que tal persona lo abrace, ya todos esos son alertas. Entonces usted siempre está atento a escuchar todas las preocupaciones que el niño o la niña pues le esté diciendo, ¿no? Y tener también pues al grupo de personas cercanas como los padres, o sea, los abuelos del niño, de la niña, instruidos al respecto, a la empleada niñera si tiene, con los profesores, o sea, estar en contacto con todo este grupo y saber un poquito más antes de dar confianzas, dejar que las personas se acerquen de una manera que pudiera conllevar algún riesgo, ¿no? De acoso, de abuso, esas cosas, siempre tener en mente que eso puede ocurrir. No estar, como le decía, obsesionado, pero tampoco demasiado complejado. Ofrecer suave, le digo, pautas que nos están dando, y también lo que decíamos al principio, o sea, que no es suficiente las pautas, la información que usted le esté dando, si no hay el comportamiento, o sea, cómo se comportan los padres, cómo es el estilo de conducta de ellos y los valores que le van poco a poco transmitiendo a su hijo, el respeto hacia sí mismo, el respeto a los demás, la valoración de la sexualidad como algo normal, bonito, agradable, pero que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Y los niños, les digo, van captando, ¿no? Y se enseñan a conversar incluso de cuestiones que en otro momento no lo dijeran cuando ven que hay esta apertura por parte de los padres. Entonces, no esperar que sean los amigos o las amigas que le cuenten los detalles, no, a través de los padres de saber que la sexualidad es algo muy bonito, muy agradable, pero todo tiene su etapa, tiene su momento. Por eso hablábamos hace un momento de que la sexualidad es muy integral. Ya el hecho de que entre padres haya un trato cordial, un trato amable, un trato digno entre personas, ya desde ahí podemos enseñarle a nuestros hijos que de un trato adecuado entre dos personas y cualquier cosa que se diferencie a esto, ya sea a nivel de cuerpo, de emociones, de pensamientos, de palabras, mucho más de tocamiento, una cosa así, que se aleje de los límites, entonces puede estar diciendo que es algo inadecuado. Entonces el niño ya tiene un marco de referencia. Así se comportan las personas, así se tratan las personas. Y si hay algo que está desviado de eso, yo lo puedo comunicar. Yo tengo que comunicar. La teoría esta del afecto y del apego te plantea eso, el apego seguro. Si tú con tus padres tienes un vínculo seguro, va a ser más fácil cuando tengas a tu pareja también tener un vínculo con ella seguro. De lo contrario, si desde niño mismo tenías ese temor que tu mamá te deja, que te abandona, que no puedes quedar un solito porque te pone a llorar y generas estos niños inseguros, más tarde en su vida de pareja, también, bueno, la tienen a la mujer, ¿no? Tan sometida o al esposo, tan sometido, tan cercano que lo asfixia, termina teniendo por problemas, ¿no? Pues lo importante es que se sepa también que esos rasgos, a lo mejor que empezaron en la infancia por esos apegos inseguros, si los trabajamos a nivel psicológico lo podemos superar. O sea, no es que yo así nací, así voy a morir. La gente sí puede cambiar, pero sí toma conciencia de lo que le está bien y también desea hacer los cambios. La importancia justamente de la psicoterapia, de la psicología y de los avances que se ha dado en estos últimos
años es ese planteamiento, lo que tú puedes ir reestructurando los pensamientos, las ideas erróneas, las equivocaciones, eso que llamamos acá los esquemas mentales inadecuados, usted los puede cambiar. No es que así yo era, o si era mi abuelito, así me conociste, porque otras expresiones, pues uno va inicialmente a las parejas a terapia, ¿no? Él me conoció así, ya sabía que obedía, sabía que esto, o él me conocía. Tú vas mejorando, pero el tiempo va pasando y va a ir aprendiendo, ¿no? Por lo mismo la gente que dice, no, es que como mi padre era alcohólico, yo también voy a terminar. No, todo lo contrario, más bien sabiendo que fue el alcohólico, tú ya sabes el destino y lo peor que eso, más bien peor ni empezar, ¿verdad? Entonces acá en la sexualidad también tenemos que nosotros analizar eso, lo que sí podemos ir aprendiendo cada día un poquito más, y a las personas que están escuchando y viendo y haciendo un esfuerzo y dedicándole un tiempito para instruirse de estos temas y de otras fuentes. O sea, tienen una amplitud de fuentes, pero tratar de buscar siempre fuentes fidedignas, fuentes oficiales, ¿no? Pues youtubers que están más perdidos que en el mundo y están dando consejos, pero consejos a la buena de Dios, lo que a ellos se les ocurre o según su experiencia, su amplia experiencia y su vida loca, entre comillas, y creer que es el modelar. Entonces, no, pues ayudar especialmente a los adolescentes que están en esta etapa formativa para que busquen las fuentes y los modelos adecuados que les permitan más tarde tener una vida sana, ¿no? Tanto en la vida sexual como más tarde en la vida ya de pareja. Es verdad que a muchos padres a veces se les sale de las manos el contacto con la tecnología que tenemos hoy en día, que esa desinformación que llega por todos lados puede hacer que un adolescente distorsione ciertos ámbitos de las relaciones, incluyendo la sexualidad. Doctor, ¿cuándo considera usted que un padre debe acercarse con su hijo a un especialista en sexología o en psicología que pueda ayudarle a orientar? Bueno, mire, ahí va a depender, ¿no?, de las circunstancias y de los contextos, y a veces lo más importante es que como que estuvieran de acuerdo para que no hayan mensajes que lleven a mensajes contradictorios. Por ejemplo, si en el colegio le enseñan una cosa y en la casa otra, estamos fregados. Entonces debería haber pues más o menos una armonía entre lo que te dicen los pedagogos, los educadores a nivel de la escuela, para que no choque con tus valores y principios. Aquí interviene pues los aspectos espirituales y religiosos de cada persona, que es todo un mundo y que hay que ser respetuoso de eso, ¿verdad? A veces los padres temen que en el colegio le estén dando una información un poco para libertinaje, y no es así. Entonces los padres deberían estar muy de cerca con su colegio, conociendo qué es lo que se da y qué es lo que no se da, y complementarlo de ello. Si no están incapacitados o ya hay temas muy específicos o conflictos que no puede responderlo, pues llevar al psicólogo, al sexólogo, a la persona que le puede orientar tanto a los hijos como a ellos para superar esas etapas. A veces son momentos de los chicos y de las chicas de dudas, de desorientación, de desinformación. Ahora que hay tanta información y todos estos mensajes, ¿no?, como decíamos, de youtubers que están más perdidos, que los puede confundir más. Entonces el papel de los padres, su obligación realmente es orientar para que su hijo y su hija pues alcancen la felicidad, no haciendo lo que ellos quieren como padres, sino contribuyendo para que cada ser humano pues encuentre su rol, su papel y lo que quiere hacer en la vida. Cuando hay ese deseo formal de los padres, puede llegárseles de una forma más sencilla, más fácil. Pero cuando se angustian demasiado, entonces el temor los hace actuar a veces de forma irritables, enojados, porque no se entienden con los jóvenes. Entonces ahí, tanto al joven como a los padres, se les instruye como para mejorar, o sea, intentar en otro plano, ¿no?, poder dialogar de todos esos temas a la luz del conocimiento, de la ciencia y del amor, que en el fondo pues está en el vínculo de los padres con los hijos. Correcto. Eso resalta una de las primeras ideas que usted mencionaba en este podcast, que era que la familia no se desprende de esta educación sexual.
no es solamente el profesor, el maestro o el psicólogo, el sexólogo, lo de encargados de hablar de sexo, lo de encargados de hablar de sexualidad en general, sino que la familia es quien influye directamente en esos valores, en esos puntos claves para realmente poder entender la sexualidad desde un punto de vista afectivo. El contenido se lo imparte cuando a la edad. No es lo mismo que usted le enseña a un niño que todavía está en el jardín, o en el kinder, con respecto a su propio cuerpo, a lo que usted le enseña ya para un adolescente. O sea, va cambiando de acuerdo a los contenidos, también a la edad. O sea, hay qué temas que más le interesan. Si le cuento de una experiencia que hubo aquí en el Ecuador, unos años atrás, para los años 85, para luchar contra las drogas, se generó un programa muy bonito aquí en el Ecuador, le estoy hablando, porque el jefe de prevención del uso indebido de drogas estaba yo en la provincia del Oro. Desde la Procuraduría General del Estado se creó este programa se llamaba Jóvenes en Acción, que en lugar de usted ir a los colegios a estar hablando de drogas, ¿no? Se iba a los colegios, se seleccionaba a los líderes y con ellos se trabajaba para que esos líderes transmitieran mensajes positivos a sus compañeros. ¿Y en qué consistía? En que detecten cuáles eran las cosas que ellos les estaban faltando en su colegio, qué cosas eran las necesidades más sentidas. Y los chicos se dedicaban entonces a gestionar, porque si querían una cancha, no había plata. Ya, van a hacer una serie de rifas, le van a pedir al municipio, viendo que eran los jóvenes, ya no el rector del colegio, sino los jóvenes que iban al municipio, que es a pedir exactamente ayuda. Entonces los chicos, en lugar de andar el camino negativo, estaban construyendo algo positivo que había generado ellos mismos. O sea, no lo veían como algo extraño. Entonces, como si tú trajiste cemento, tú le ayudaste a poner y a arreglar pues aquí ese asiento bonito, ¿cómo va a dejar que los demás algún día vengan y lo destruyan, ¿verdad? Entonces se volvieron más respetuosos de los derechos de sus compañeros y de ellos mismos. O sea, sí se puede mejorar la calidad y el estilo de llegar con el mensaje adecuado. O sea, no es lo mismo que un adulto venga y le diga tal tema, que otro chico que está preparado les exponga, decir, bueno, la sexualidad preconyugal o relaciones precoces tienen todas estas ventajas. Esta ventaja no es lo mismo que un adulto o un conferencista vaya y se los diga. Y así le digo, en toda la formación realmente de la personalidad de estos jóvenes, pudiera desde el sistema educativo hacerse maravillas. Pero por desgracia, también ese programa funcionó unos pocos años porque a los gobiernos se les da temor de que la gente piense demasiado, te cuestione, porque ahí también, ¿no? A los profesores, los chicos tenían una capacidad crítica para respetuosamente, pero al profesor le hacía caer en cuenta. Si él mismo está diciendo que no está bien las drogas y lo veía por ahí borracho en la calle, pues imagínese usted la reacción. Entonces, no siempre los adultos estamos preparados también para estos cambios, y a veces queremos mejor mantener el status quo para no vernos obligados a hacer ciertos cambios. Entonces esperemos que el enfoque, ya le digo, del estudio de la sexualidad de una forma científica, académica, humanista, se esté retomando, ¿no? Aquí en el país. Desconozco realmente si han logrado pasar de esos primeros ensayos pilotos, ¿no? Porque también se discutió mucho en un texto, algunos libros que se empezaron a editar como guías para los profesores que iban a dar estas materias, pero como que se quedó en una experiencia así media aislada. Esperemos que como país, ¿no?, podamos implementar una educación sexual eficiente. Miren, cuando hablamos de educación sexual, vemos que no estamos hablando de genitales. Entonces hay que hablar de la sexualidad desde una integralidad. ¿Quiénes somos como personas? ¿No? Esta reflexión yo creo que nos está dejando esta conversación, doctor Germánico. Yo quisiera que usted nos pueda dar algunas guías de acuerdo a su experiencia dentro del ámbito de la sexología y la psiquiatría, que ha trabajado con tantos adolescentes, adultos, y que también le ha tocado abordar grandes dificultades con la parte clínica de ciertos pacientes. ¿Qué recomendaciones le puede dar a las familias de niños, de adolescentes con autismo respecto a estos temas que tanto les preocupa? ¿Qué recomendaciones le puede dar en base a toda su experiencia? Bueno, mire que la información tiene que ser, como decíamos antes, temprana,
adecuada al nivel que el niño o la niña le puede entender y no desperdiciar oportunidades para hablar del tema. Puede estar, como le decía, viendo una propaganda, pero de esa propaganda usted ve una erotización en ciertas imágenes, de no decirle yo veo tal cosa, sino a ver, ¿qué opinas de esto? Y ahí uno va captando, ¿no? Hasta dónde el chico o la chica, o el niño, está informado o está desinformado. No tener miedo a equivocarse. Lo que usted diga, lo que usted haga, más, como le decía, con la experiencia de su vida que con charlas o conferencias magistrales, la vivencia, o sea, transmitir a través de sus acciones el cariño, el amor, por ejemplo, que consideraría tener con su pareja y no dejar que la violencia, la agresividad y la hostilidad que puede haber entre los dos, los niños sufran y se asusten y teman pues verlos en esas actitudes. O sea, nada serviría todo lo demás si los padres no están estables en esa relación. Entonces, a pedirle eso, ¿no? Un poco que ellos también como pareja se preocupen un poquito de progresar. No sé, yo soy así o ya tengo tantos años y no, tiene que usted también ponerse como un proyecto personal de progresar en su esfera sexual también, o sea, aprender un poquito más de esos temas, que la vida es más hermosa, si usted disfruta la sexualidad. Justamente ayer estábamos en un programa en la televisión y hablábamos cómo hacer de la casa un nido de amor. Y no es que la mujer a lo mejor porque son más detallistas, no, los dos, varón y mujer, deberían preocuparse de que su casa sea eso, no solo un nido de amor pensando en la sexualidad, sino un hogar de paz, de tranquilidad. Cuando el mundo está tan loco, de tanta agresividad, tanta violencia, corrupción, por lo menos que su casa sea esa isla de paz que en otro momento le decíamos a nuestro bello Ecuador, la isla de paz, ¿verdad? Que por lo menos en su hogar usted tenga esa isla de paz. Entonces, si hay esa armonía, ese cariño, mutuo, van a haber pues contrariedades, desacuerdos. No está mal que los niños sepan que de repente hay discrepancia entre los dos, ¿no? Se me acuerdo una vez con mi esposa que hablábamos más alto y a mis hijos solo el hecho de que hablaban más alto están discutiendo, ¿no? Yo digo, cuando tú hablas con tu hermana, de repente no habla más alto. Así es parte de la vida, o sea, que los niños pudieran aprender incluso en estos momentos difíciles de alguna discrepancia, que uno puede discrepar con otro ser humano. Entonces, eso le digo, no es tan difícil, ¿no? Cuando la pareja realmente le preocupa, ¿no? La felicidad y la estabilidad de sus hijos y de ellos mismos. Que uno, en el fondo, pues, va cumpliendo un rol, va pasando los años y lo que queda de los hijos son esos gratos recuerdos. Entonces, la sexualidad, si la armonizan de esa manera, entre ellos están bien, va a ser muy fácil transmitirlo. Pero lo que no van a poder es mentir, hacer una cuestión por acá y otra por acá, no. Es muy transparente, los niños son muy inteligentes y muy astutos, van a captar todas esas cosas. Entonces usted debe preocuparse de que su mensaje, como decía, sea sincero, sea coherente, hablar con la verdad, no andarle con mentiras, porque el niño o la niña, si usted le mintió una cosa, todo lo demás que usted le dijo es cierto y era bueno concepto, ya no le escucha porque me mintió en esta parte. Entonces, hasta donde se pueda, ser muy sincero y objetivo con ellos y acorde con la edad. Con la edad. Así es. Muy bien. Estimado en la audiencia, nosotros el día de hoy hemos tenido la grata presencia aquí del doctor Germánico Zambrano, especialista en psiquiatría y sexología, que nos ha hablado de estos temas y nos ha permitido ver la sexualidad desde un punto de vista más amplio, mucho más integral. Gracias, doctor Germánico, por esta realmente interesante entrevista y nosotros nos vemos en la próxima. Gracias.